acerca de las fracciones, les di la definición, que era el numerador, denominador, y también cómo se leía una fracción. Hoy día nos toca trabajar las fracciones, pero representarlas en una recta numérica. Así que tenemos que ver cómo realizar una recta numérica, tenemos que ver también cómo ubicar los números en estas rectas y también recordar algunos términos que habíamos visto en la clase anterior. Siempre es bueno ir recordando. Vamos a comenzar entonces. Nuestro objetivo de hoy, martes 8 de septiembre, corresponde a ubicar fracciones en una recta numérica. Les voy a pedir que vayan anotando el objetivo en sus cuadernos junto con la fecha del día de hoy, martes 8 de septiembre, y nuestro objetivo corresponde a ubicar fracciones en una recta numérica. Para que vayan anotando y me avisan con un dedito para arriba si es que ya lo han anotado. Recuerden que el chat es solamente para preguntas de la clase, como lo hemos dicho todas las clases. Entonces, ubicar fracciones en una recta numérica. Esa es nuestra clase de hoy, martes 8 de septiembre. Y vamos a comenzar. La clase anterior habíamos dejado como actividad colorear algunas fracciones, ¿cierto? Representarlas, y luego tenían que pintar las figuras que estaban divididas en partes iguales. Yo seleccioné algunas de las actividades y las puse acá como ejemplo, y las otras las vamos a ir viendo a continuación. La primera figura, el primer colorear, tenían que pintar un medio. No sé si se puede ver en la imagen, a ver si ustedes pintaron lo mismo. Si han pintado lo mismo, se hacen un ticket de que está correcto, si no, lo van corrigiendo ahí y después lo arreglan en caso de algún error. Luego tenían que pintar un cuarto. Un cuarto solamente había que pintar uno, ¿verdad? Que corresponde a lo que yo voy a tomar. Después dice 3/4, ustedes tenían que pintar, colorear 3 de 4. 3 de 4. Luego tenían que pintar 1/3, que era 1 de 3, ¿cierto? Si usted lo tiene correcto, hágase un ticket, si no, lo va corrigiendo en el momento. Y me avisa. Luego, abajo, tenían que pintar las figuras que estaban divididas en partes iguales. Yo les dije que las fracciones siempre teníamos que dividirlas en partes iguales. Siempre, siempre. Y acá podemos observar esta tarea que tiene pintada la primera figura, después el triángulo y después la última figura. A ver si ustedes tienen lo mismo en sus casas. Si lo tienen, se hacen un ticket y si no, lo van corrigiendo. Señor Joxan, hágame la pregunta. Escriban en el chat. Luego, abajo había que escribir la fracción y representarla, ¿cierto? En el primer cuadrito era 1/4, el segundo 4/8, perdón, en el tercero 3/6 y el cuarto 4/8. Si usted lo tiene así, también hágase un ticket. Ya, si se equivocó sí, en la primera es 1/2. Hay que pintar solamente uno de 2, ¿cierto? ¿O no? No, porque dice 1/2. Es decir, acá la figura está dividida en 4, ¿cierto? Y yo tengo que pintar la mitad. Ahora les voy a ir explicando porque tenemos fracciones equivalentes también, que son materia que vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Por eso a lo mejor había alguna duda con la primera, con esta que estoy encerrando en un circulito. ¿Ya, Joxan? La vamos a ir explicando porque hay fracciones que son equivalentes. Y ese término lo tenemos que ir revisando también en las clases. Ahora, seguimos revisando entonces, dice pinta y divide para representar las siguientes fracciones. Tal como aparecen las imágenes abajo, ¿cierto? Si usted las tiene correctas, hace un ticket y si no, las revisa, las corrige.
sin ningún problema. Vamos a continuar entonces. La siguiente actividad que ustedes tenían que hacer en sus casas decía, Francisca tiene 10 manzanas, 3 de ellas se las comió al almuerzo, ¿cierto? Dice, la fracción de manzanas que comió es 3 de 10. Si lo tienen correcto, se hacen un ticket. Si no, lo van arreglando. Luego la letra B dice, la fracción de manzanas que le quedaron son, ella tenía 10 y se comió 3, por lo tanto le quedaron 7 de 10, ¿verdad? 7 le quedaron. Si sumo la cantidad de manzanas que comió y la que le quedaron, estoy formando un entero, ¿verdad? La fracción que representa la cantidad que comió y la que le quedó es, ¿quién tiene esa respuesta? La fracción que representa la cantidad que comió y la que le quedó es, me lo escriben en el chat para ver si ustedes hicieron la tarea, porque 3 de 10, 10 de 10, tengo distintas respuestas. La fracción que representa la cantidad que comió es 3 de 10, ¿cierto? Y la que le quedó es 7 de 10, ¿o no? Muy bien, Yoxan. Muy bien, María Paz. Luego dice, en un juego de dominó se deben repartir 28 fichas en cantidades iguales. Muy bien, Gael, también está muy bien. En un juego de dominó se deben repartir 28 fichas en cantidades iguales entre todos los jugadores. Hay 4 jugadores. Cada uno recibe ¿cuántas fichas, chicos? ¿Cuántas fichas recibió cada uno? Ya, muy bien. Danaís, ahí te voy a cambiar el nombre de Anaís. Muy bien. Violeta Asensio. Con una vez leo, ya, para que no se me pierda el chat. Luego dice, cada uno recibe entonces 7 fichas. La fracción que representa la cantidad de fichas que recibe cada uno es, la fracción que representa la cantidad de fichas que recibe cada uno es, ¿cuánto es? La fracción que representa la cantidad de fichas que recibe. Muy bien, súper bien, chiquillos, súper bien. Y la fracción del total de fichas repartidas es, la fracción total de fichas repartidas es 7. Muy bien, 7 de 28, ok, sí, muy bien. Súper bien, chicos, los que hicieron la tarea. Vamos a continuar entonces. Ahora les voy a pedir que presten atención, que no escriban en el chat y que se concentren a lo que vamos a pasar. Ya, yo voy a cerrar acá el chat, así que no los voy a leer por si escriben. Dice entonces, para recordar algo que tenemos que recordar, las fracciones son números que permiten representar las partes en que se divide un entero. Lo habíamos visto en la clase anterior. Las fracciones están compuestas por un numerador, que es la cantidad de partes que nos interesan, las que yo quiero tomar, ¿cierto? Y un denominador, que es la cantidad de partes iguales en que se divide ese entero. Entonces, el denominador nos va a indicar la cantidad de partes iguales en que está dividido el entero. Representación de fracciones. Elegimos una unidad, la dividimos en tantas partes iguales como nos indica el denominador, ¿cierto? Y marcamos en ella las partes que indica el numerador, o sea, el denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir el entero y el numerador nos indica lo que yo voy a tomar, lo que voy a comer o lo que voy a sacar de ahí, ¿ya? Entonces, acá tenemos unos ejemplos que dice 3/5
Por lo tanto, esta fracción tiene que estar dividida en 5, y yo de esos 5 voy a tomar solamente 3. Luego, tenemos un cuarto. Quiere decir que nuestra fracción está dividida en 4 partes iguales, y yo solamente voy a tomar uno, un trocito, o un pedazo. Acá tenemos 7 décimos. Quiere decir que nuestra fracción está dividida en 10 partes iguales, y yo voy a tomar solamente 7, que es lo que nos indica el numerador. Háganme con el dedito para arriba si van bien hasta el momento, para poder ir continuando. Ya, muy bien. Súper bien. Continuamos entonces. La representación de fracciones. Podemos representarlas en círculos, en cuadrados, en hexágonos, como tortitas, ¿cierto? Con hexágonos o en cuadros más chicos. La dividimos en tantas partes como indica el denominador y marcamos, entonces marcamos en ellas las partes que señala el numerador. Acá hay otro más ejemplo. Dice 2/5, quiere decir que nuestra fracción la dividimos en 5 partes iguales y solamente de esas tomamos 2. Luego tenemos 8/20 y dividimos nuestro cuadrito en 20 partes iguales, siempre iguales, y de ellos tomamos solamente 8. Este ejemplo que aparece acá, a continuación, o sea, el que aparece en la pantalla, es una fracción equivalente. Si ustedes se fijan, la fracción de arriba está dividida en 5 partes, ¿cierto? Y solamente tomé 2. Y la fracción de abajo está dividida en 20 partes y también tomé solamente 8. Pero si ustedes se fijan, es una fracción equivalente porque, fíjense en la figura de abajo, como si no tuviera los 20 cuadros y tuviera 5 hacia el lado. No se los puedo hacer tapando como lo hacía antes, tapando la pizarra para que se imaginaran, sino que acá vamos a ver si podemos anotar. Acá tomé 2, ¿cierto? Y es equivalente a estos. ¿Ya? Es para que se vayan fijando que hay fracciones equivalentes. Todavía no se los voy a enseñar eso, pero para que ustedes tengan en su cabecita ya algo que significa equivalente. Vamos a seguir. Practiquemos. Acá ustedes me van a decir a qué fracción corresponde cada uno de estos, ¿ya? Les voy a dar un minutito para que ustedes puedan observar las imágenes y van a ir respondiendo a qué fracción corresponde, cómo es la fracción que está indicando cada uno de los dibujos. Ya les voy a dar un minutito para que observen las figuras, cuenten cada una y así me pueden decir qué fracción es. Le vamos a preguntar, a ver, el primer ejercicio se lo vamos a preguntar a Fabián Montenegro, que yo sé que está muy atento en clases. Ya le activé el micrófono para que nos pueda responder la fracción A. ¿Qué fracción es? ¿Está por ahí Fabián Montenegro? ¿Está por ahí o no? Parece que no está Fabián. Vamos a preguntarle a otra persona. Sofía Palma, la primera fracción. Es 1/4. 1/4, muy bien, un cuarto. Muy bien, Sofi, un cuarto. Acuérdate cómo se nombran las fracciones, un cuarto. Muy bien. Vamos con la número 2, la letra B, a la señorita Violeta González. Violeta.
La letra B. Violeta González, ya te habilité el micrófono para que nos pueda responder la letra B. La B. No, la D. La B. La B, ¿viste? Es la B. De bueno, Es la B. de burro, 2, 3, de 4, 5, 6, 7, 8. bototo. 1 de 8. ¿Y eso se lee? ¿Cómo se lee? Un Octavo. 1 octavo. Gracias Isla, por darnos la respuesta. Muy bien, Violeta. Vamos con la letra C. La C, fíjense bien en la C. Vamos a... ¿Dónde está Cristóbal? Ahí está Cristóbal. Ya, Cristóbal, la C. Es 3 de 12. ¿Y eso cómo se lee? 3 doceavos. Ah, y ahí sí. 3 doceavos, Cristóbal. Muy, muy, muy bien. Vamos con la letra D, de dedo. D de dedo. Se me perdió mi compañero de respuesta. Ahí está, habilitado. ¿Cuál dice, tía? La letra D de dedo. Ah, ya. 4 de 32. ¿Tantos tiene? ¿Sí? Mire, cuéntalo. 10, 12, 14. No, la D de dedo. Ah, gracias. Ya, la D. Sí. Yo estaba viendo la F, que esa está difícil y yo la quería hacer. Ya. 2 17avos. Muy bien, 2, 17 avos. ¿Seguro? Pero A la ver. baja ya la respondí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 avos. Muy bien. Muy bien. Vamos con la letra E. La E me la va a responder Felipe Araya. La letra E. ¿La letra E? Sí, Felipe. Dos de 8. ¿Y eso se lee? Octavas. 2 octavos. Muy bien, Felipe. Muy bien. Vamos con la última y la va a responder ahí alguien que me estaba levantando hace mucho rato la manito. Martín Vergara. Ahí sí. 4 veinteavos. 4 veinteavos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. A ver. La F. 4 de 32, ¿cierto? ¿O no, Martín? ¿Se me fue Martín? Ya. Vamos a seguir entonces. Entonces, chicos, una fracción es un número que representa la parte de un todo, ¿cierto? Una unidad o un grupo de elementos que se ha dividido en partes iguales. Eso no se olviden nunca. Toda fracción consta de un numerador y un denominador. El numerador, entonces, volvemos a repetir, representa la cantidad considerada del entero, lo que yo voy a tomar, ¿cierto? Y el denominador representa la cantidad de partes iguales que yo voy a dividir ese entero. En la siguiente tabla que tenemos abajo, se escriben algunos ejemplos de fracciones unitarias, es decir, cuya fracción, su numerador es 1. Cuando yo tengo un medio, se lee un medio, ¿cierto? Cuando yo tengo 1 partido en 3, se lee un tercio. Si yo tengo 1 partido en 4, un cuarto. Si yo tengo 1 partido en 5, un quinto. Si yo tengo 1 partido en 6, un sexto.
Si yo tengo 1 partido en 8, 1/8. Si yo tengo 1 partido en 10, 1/10. Si yo tengo 1 partido en 12, 1/12. Y si tengo 1 partido en 100, 1/100. Ya estamos recordando cómo también debemos leer algunas fracciones. Existen tipos de fracciones, niños, que se llaman propias, impropias, ¿ya? Vamos a revisar cuáles son las propias. Las propias son cuando el numerador es menor que el denominador, perdón. Una fracción propia, el numerador es menor, es más chiquitito que el denominador, ¿ya? Por lo tanto, es menor que la unidad. Acá tenemos un ejemplo. 2/6 es una fracción propia, ¿cierto? El numerador es más chico que el denominador. Cuando el numerador y el denominador son iguales, la fracción es igual a la unidad, es un entero. Cuando el numerador y el denominador son iguales, la fracción vendría siendo un entero, tal como aparece en la imagen a la derecha. 6/6 es igual a un entero. Y las fracciones impropias son cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Eso quiere decir que es mayor que la unidad, es más grande que el entero. La fracción, volvemos a repetir, la fracción propia es el numerador es menor que el denominador, es fracción propia. Y cuando hablamos de fracción impropia, el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto es más grande que la unidad. ¿Cómo lo representamos? Acá tenemos un ejemplo que dice 2/6. Es decir, mi entero lo voy a dividir en 6 y solamente voy a tomar 2 partes de esa, ¿cierto? ¿Me siguen? Súper bien. Cuando hablamos que el numerador y el denominador es un entero, es decir, que ambos tienen mismos números, yo tengo 6/6 acá, es decir, divido mi fracción en 6 partes y de esas 6 partes tomo las 6, por lo tanto estoy tomando un entero, estoy tomando la parte entera de esta fracción. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una fracción impropia, donde nuestro numerador es mayor que el denominador? Esto se representa de la siguiente manera. Tengo 7/6. No puedo pintar 7 en una fracción que tiene 6, ¿cierto? No se puede. Por lo tanto, tengo que dibujar 2 fracciones divididas en 6, 2 enteros divididos en 6, y ahí pintar los 7, tal como aparece el ejemplo. Dibujé 2 que están divididos en 6, y ahí pude pintar los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así se representan las fracciones impropias. Cuando el numerador es más grande que el denominador, tengo que dibujar 2 que tengan la misma cantidad, y ahí pinto la cantidad que me solicita. ¿Ya, chicos? ¿Me siguen? Súper bien. De todas maneras, después tenemos que igual revisar las fracciones propias e impropias, ¿ya? Vamos a seguir. Continuamos. Ahora tenemos que ver las fracciones en la recta numérica. Entonces, vamos a ver. Primero, para poder representar una fracción en una recta numérica, tenemos que saber cómo realizar una recta numérica. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una línea recta cuyos extremos sean puntas de flecha y escribir el 0 y luego el entero al otro extremo. Es decir, en la primera parte dibujo una línea recta horizontal
el primer numerito que voy a poner es el 0, tal como lo voy a encerrar acá. Lo primero que hago es dibujar el 0. Y lo que está al otro extremo es... Uy, soy pésima con el mouse. Es el 1, ¿ya? En un extremo el 0 y en el otro extremo el 1. Y tiene que quedarnos un espacio en medio. Y ese espacio es para representar nuestra fracción, para poder ubicarla en la recta numérica. Luego dice dividir el entero según las partes que indique el denominador. Recuerden, el denominador siempre nos indica en cuántas partes tiene que estar dividido este entero. Y contar desde el 0 las partes que indica el numerador para ubicar la fracción. Es decir, acá tenemos un ejemplo que dice 1/6. Por lo tanto, nuestra línea, nuestra recta numérica va a estar dividida en 6, ¿cierto? En 6. Y yo tengo que ubicar el 1/6, lo tengo que ubicar en nuestra recta numérica. Cada uno de los espacios que tiene esta recta son de igual valor, es decir, esta recta también está dividida en partes iguales. La voy a dividir en 6 porque nuestro denominador nos indica que está dividida en 6 partes y yo tengo que ubicar el 1/6, por lo tanto voy solamente al primer puntito, tal como señala en la imagen, porque solamente 1/6, ¿cierto? Si la fracción hubiese sido 3/6, ¿ahí? Yo hubiese tenido que contar 1/6, 2/6 y 3/6, ¿cierto? Y ahí me hubiese ubicado en otra parte. Pero como el ejemplo decía 1/6, solamente nos ubicamos en el primer puntito. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Sí? Ya, súper bien, chicos. Vamos a continuar. Acá tenemos que representar también fracciones en esta recta numérica. Y el primer ejemplo que tenemos son 3/5. Eso quiere decir que nuestra recta numérica, que vamos a hacer nuestra línea, está dividida en 6 partes iguales, perdón, en 5 partes iguales, y yo tengo que ir al 3/5. Entonces, empiezo a contar. Parte en 0, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí estoy ubicado el 3/5. Luego, en nuestra recta, tenemos 6/8. ¿En cuántas partes tengo que dividir mi recta? ¿En 6 o en 8, chicos? A ver. En 8. Ahí Gael me estaba haciendo con los deditos. 8, Gael, 8. Recuerda que el denominador nos indica la cantidad de partes que tengo que dividir. 8, muy bien, Joxan, ahí. Entonces, vamos a partir desde el 0 y tenemos que ir ubicándonos en el 6.º puesto. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay! Quedé ahí, 6. Entonces nos ubicamos en el 6/8, ¿cierto? Recuerden que nuestra recta parte desde el 0, en el otro extremo el 1 entero, y ahí voy dividiendo de acuerdo a cuántas partes tengo que dividir mi recta. En este caso era 8 y el de arriba era dividida en 5, ¿cierto? Súper bien. Vamos a continuar. Acá tenemos que ubicar en la recta numérica las fracciones que indican en cada caso. En el primer ejemplo tenemos 1/2. Lo mismo, dividimos nuestra recta, ¿cierto? Y como es 1/2, justo en la mitad, ¿o no? Entonces,
La segunda tenemos 3/4, quiere decir que nuestra recta está dividida en 4 y yo me voy al tercer puesto, ahí, tal como indica el ejemplo. El siguiente ejemplo dice 2/5. Tengo que dividir mi recta en 5 partes iguales. Muy bien, Sofi, muy bien. Y me voy a ubicar en el segundo puesto porque es lo que nos indica nuestro numerador, ¿cierto? Súper bien. Y la siguiente recta dice 7/10. ¿En cuántas partes está dividido nuestro entero? Fíjense, 7/10. ¿En cuántas partes está dividido nuestro entero? Muy bien, Gael ahí, que se comió unos deditos. Muy bien, Sofi. Súper bien, está dividida en 10. Muy bien, Yoxan. ¿Y en qué puesto tenemos que ubicarnos? Háganme con los deditos, ¿en qué puesto nos ubicamos? Bien, súper bien, en el 7. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí nos ubicamos. Muy bien, chicos, hasta el momento con la ubicación en la recta numérica. Continuamos. Ahora les voy a pedir que presten atención al video para que nos pueda ayudar un poquito en las fracciones. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo ubicar una fracción en la recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Hoy trabajaremos con rectas que empiezan en 0 y terminan en 1. Esto quiere decir que cada recta representa un entero. Aquí tengo 3/4 y tengo mi recta. El denominador, que es el número 4, nos dice en cuántas partes dividiremos la recta y la tenemos que dividir en 4 partes iguales. Y aquí está, ¿ya viste? Hay 4 partes iguales. Y el numerador nos dice cuántos brincos daremos. 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí tenemos 3/4. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un medio y esta es mi recta. El denominador nos dice que hay que dividirla en 2 partes iguales. Y listo, aquí está dividida en 2 partes iguales. Y el numerador nos dice que daremos un brinco. Y listo, aquí está. Ya ubicamos un medio en nuestra recta. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 2/3 y aquí está mi recta. El denominador nos dice que la dividamos en 3 partes iguales. Aquí la tenemos. Y el numerador nos dice que tenemos que dar 2 brincos. 1, 2. Aquí ya ubicamos 2/3 en la recta. Vamos con nuestro último ejemplo. Nos piden 7/10 y aquí tenemos nuestra recta. El denominador nos dice que dividamos nuestra recta en 10 partes iguales. Aquí está nuestra recta en 10 partes iguales. Ahora el numerador nos dice que hay que dar 7 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo, aquí tenemos 7/10 ubicados en la recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tu respuesta. Y acá tenemos unos ejercicios que deben ser representados en recta numérica, pero no los vamos a considerar, ¿ya? Solamente vamos a considerar la parte del video. ¿Fue explicativo o no? ¿Se explicó un poquito más? ¿O necesitamos verlo de nuevo? ¿Ah? ¿Súper bien? Ah, ya. Ya, chicos, cualquier cosa ustedes lo pueden observar igual. Ahí la Sofi me está diciendo que lo veamos de nuevo. Ya, lo vamos a poner de nuevo porque igual es cortito. Presten más atención. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo ubicar una fracción en la recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador.
El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Hoy trabajaremos con rectas que empiezan en 0 y terminan en 1. Esto quiere decir que cada recta representa un entero. Aquí tengo 3/4 y tengo mi recta. El denominador, que es el número 4, nos dice en cuántas partes dividiremos la recta y la tenemos que dividir en 4 partes iguales. Y aquí está, ¿ya viste? Hay 4 partes iguales. Y el numerador nos dice cuántos brincos daremos. 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí tenemos 3/4. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un medio y esta es mi recta. El denominador nos dice que hay que dividirla en 2 partes iguales. Y listo, aquí está dividida en 2 partes iguales. Y el numerador nos dice que daremos un brinco. Y listo, aquí está. Ya ubicamos un medio en nuestra recta. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 2/3 y aquí está mi recta. El denominador nos dice que la dividamos en 3 partes iguales. Aquí la tenemos. Y el numerador nos dice que tenemos que dar 2 brincos. 1, 2. Aquí ya ubicamos 2/3 en la recta. Vamos con nuestro último ejemplo. Nos piden 7 décimos y aquí tenemos nuestra recta. El denominador nos dice que dividamos nuestra recta en 10 partes iguales. Aquí está nuestra recta en 10 partes iguales. Ahora el numerador nos dice que hay que dar 7 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo, aquí tenemos 7 décimos ubicados en la recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, Ya, chicos, te voy a... espero que este video les haya ayudado un poquito más para entender acerca de las fracciones y cómo ubicarlas en la recta numérica. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir recordando entonces cómo ubicar los números en la recta numérica. Acá tenemos la siguiente fracción que dice 4/7. Dividimos nuestra fracción en 7 partes, ¿cierto? Y nos ubicamos en el segmento o en el espacio número 4, tal como indica nuestro numerador, ¿ya? Contamos 1, 2, 3, 4 y nos ubicamos en ese sitio. Recuerda que en la recta numérica el mayor de 2 números es el que está más a la derecha. Vamos a practicar. Ustedes me van a ir completando. ¿Qué fracción corresponde? El ejemplo 1. ¿Qué fracción es? ¿Dónde estamos ubicados en nuestra recta numérica? A ver, voy a ver quién me levantó la manito. Elías Moscoso me levantó la mano. O sea, 3/5. Muy bien, Elías. Te bajé la manito. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y a nadie, Cristóbal Araya. Ay, Hace ya rato que no que lo está veo. levantando. No Sí, lo veo, Cristóbal no lo Araya. veo. Cristóbal, voy. Ya, Cristóbal. Esa es 5/8. Fíjate dónde está. O sea, 5/9. No, fíjate bien. Después del 5, ¿qué número viene? Ah, sí, el sexto. 6/8. 6/8. Muy bien, muy bien. No hay respuestas incorrectas porque estamos todos aprendiendo, esto es nuevo, ubicar fracciones en la recta numérica. Vamos a ver ahora. Fíjense bien en la imagen, dice Francisco y Eugenio compiten para ver quién llega primero a la meta. Francisco ha recorrido 1/2 de la distancia y Eugenio 2/3. Observen la imagen y cómo se representa. La primera es 1/2 y la segunda son 2/3. Por lo tanto, ¿quién corrió más? ¿Quién corrió más? Díganme ustedes, escríbanmelo en el chat. Escríbanme quién corrió. Ahí me levantó la manito Yoxan. Escríbanme quién corrió más. Eugenio. Eugenio, muy bien. Podemos ver la representación en la fracción que Eugenio corrió más, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, ya hemos respondido la parte anterior. Hemos respondido la parte anterior, que decimos que Eugenio va ganando porque ha recorrido distancias, ¿cierto? Para finalizar, para representar en una recta numérica una fracción propia, debemos dividir el intervalo de 0 a 1 en tantas partes como indique el denominador, y de ellas considerar tantas partes como nos indica el numerador. Tal como lo hemos hecho, solamente que acá lo estamos nombrando con otras ¿Y qué palabras. poleron? ¿De qué material es? El denominador, tía Erika, el denominador nos indica las partes que está dividido el entero, y el numerador nos indica dónde tenemos que ubicarnos, ¿cierto? Vamos a pasar a explicar la actividad. Acá tienen que dividir esta recta numérica, cada una de estas, según corresponde, ¿ya? Según la cantidad de segmentos que corresponde, y luego ubicar la fracción. Acá 2/3, 3/5, 5/8, 7/10. Observar, acá a continuación, observar el dibujo y pintarlo según las indicaciones. Tienen que pintar 2/3 de bancas son amarillas, por lo tanto tienen que pintar 2 de las 3 que hay, ¿cierto? De color amarillo. 1/3 de las niñas usa polera azul. Tienen que pintar una niña azul del tercio que hay. Y luego leer la otra instrucción. Acá tienen que dibujar en la cuadrícula barras o cuadritos para representar la fracción. Lo pueden hacer con cuadrados o con barritas. Ya las siguientes fracciones que aparecen a continuación. En la siguiente actividad tenemos que completar la tabla, cómo se escribe, cómo se lee y cómo se representa. Y finalmente completar, observar en la imagen, completar y escribir la fracción del total de las frutas que indica cada uno de estos ejercicios. El plátano, la pera, la frutilla. Y acá, como ejemplo, decía la manzana, de las 10 frutas, una es manzana, por lo tanto se representa 1/10. Y ustedes observan las imágenes y van completando los cuadros también. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Cómo quedaron hasta el momento? ¿Bien?